y 40 para un tercero. Entonces, esa configuración se ha seguido respetando en el SourceFish. ¿Cómo? ¿Cuál es la forma como ustedes deben buscar un prefijo? Primero, con responsabilidad les va a decir, quiero que el prefijo 44 esté abierto en la tabla 5 o esté abierto en nacionales. Entonces tengo que identificar cuáles son mis tablas de nacionales para abrir ese nuevo prefijo. En este caso son las de amarillo. Una vez que las identifique, me voy a las tablas que están acá, que son las de amarillo, las 2, las 5 y la 8, que tienen acá el NTT, que significa que son tablas de nacionales. ¿Hojas? Cuando sean cambios en tablas internacionales, se van acá, ¿no? Que acá está la tabla 2, acá está la tabla 8 y acá está la tabla 9, con la etiqueta ITT, que significa internacional. Entonces, supongamos que el cambio lo vamos a hacer solamente al 19770, que vendría a ser nacional. Voy a abrir un prefijo de nacional para la tabla del 1977, porque corresponsalía me dice, hay que abrir solamente en el 1977, pero no en la tabla de nacional. No en la tabla 5, sino solamente en la tabla 8, que es el 1977. Entonces, como es la tabla 8, yo me voy a esta pestaña de acá, la tabla 8 para nacionales. Esta línea que está aquí es la línea referencial de ejemplo. La idea es que ustedes esto lo dejen ahí nomás, porque les va a servir como una ayuda. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que colocar? ¿Dónde voy a configurar? En la tabla 8. ¿Cuál va a ser el prefijo? El prefijo matriz sigue siendo 1977. Y acá a continuación deben colocar el prefijo disgregado a donde ustedes quieren abrir, que sería, por ejemplo, en este caso el 04420, por ejemplo. Luego entra la descripción referida al custom. Esto es un requerimiento que nos ha pedido Americatel. ¿Qué significa? De que este prefijo debe pertenecerle a algún carrier. De repente Telefónica, de repente es un teléfono rural, de repente es de Telmex o de Claro, qué sé yo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que este prefijo, para colocarle un nombre estandarizado ya de Americatel, lo tengo que buscar en esta tabla de acá, custom. Y aquí están los prefijos donde que le dicen qué tipo de descripción es, a qué operador le pertenece ese prefijo. Entonces simplemente hago una búsqueda de ese prefijo para identificar a qué operador le pertenece, ¿no? Por ejemplo, hago que inicie con este prefijo, y si llegase a encontrar uno, porque este es un ejemplo nomás, acá por ejemplo, ¿no? El prefijo 044 creo que es Trujillo, tiene entonces el rango 4453 le pertenece a América Móvil fija, ¿no? El 63 también y el 65 también. ¿Esto de dónde lo ha sacado Americatel? Del PENAC, del plan de asignaciones de operaciones de Perú. Entonces la idea es que ustedes ubiquen ese prefijo que van a agregar y puedan identificar a qué operador le pertenece y le puedan etiquetar acorde a esta tabla. Si en caso no estuviese, porque es uno nuevo, o digamos no lo mapeamos o no lo colocamos, simplemente lo agregan, ¿no? Lo agregan manualmente al prefijo y le colocan su descripción. Una vez que tengamos eso, supongamos pues que este sea un claro fijo, ¿no? Le colocamos entre comillas, así como está el ejemplo, en la parte superior, y ya está. Luego el atributo. Sabemos que esto es NTT, entonces hay que colocarle como NTT, porque es nacional. Y acá viene el Route Selection Code. El Route Selection Code es el RTANA. El RTANA es quien nos va a decir qué tipo de enrutamiento le vamos a dar. Por ejemplo, yo quiero que vaya por el Tram Loop 100 y desborde al Tram Loop 103, pero que tenga un enrutamiento al 100%.
Y acá sí les pediría un poco de atención porque es un tanto detallado hacer este análisis. Primero, ustedes tienen que identificar para la asignación de retana tres cosas. La primera es qué tipo de distribución y de desborde va a tener mi enrutamiento. Al 100% con porcentaje dividido en 2 o porcentaje dividido en 3. Esas son las tres preguntas que se tienen que hacer o le tienen que pedir a corresponsalía. Si corresponsalía te dice el enrutamiento va a ser al 100%, te va a poner así, ¿no? Como 100% el Trunk Group 100 y el Trunk Group 103. De esa manera te lo va a mostrar. Entonces, si te piden así, al 100% se van a Row Selection Code, que es el retana, y se van acá, ¿no? La retana Selection. Acá ustedes pueden ver definición del retana al 100%. Eso significa de que tienen que ubicarse en esta pestaña de acá. Cuando les pidan definición del retana en dos valores, por ejemplo 70-30, 60-40, todas las posibles combinaciones en las cuales sean dos porcentajes se ubican en esta tabla de acá. Y cuando sea de 3, se ubican en esta tabla de acá. Entonces, en este caso, como corresponsalía me dice, vamos a enrutar al 100%, me ubico acá. Tengo que empezar primero por la definición de SRTG. SRTG es el análogo en el Italtel como el DM, si no me equivoco, que es quien tiene la agrupación de los trángulos de definición. Entonces, corresponsalía que me había pedido que la primer trángulo de salida sea el trángulo 100 y le coloco 100. Y como segunda ruta de desborde, el 103. Y ya está. Y aquí te salen todas las posibles combinaciones para eso. ¿Te pidieron que salga por un desborde por el Trunk Group 105? No. Entonces, ¿cuál tendré que coger? Esta ruta de acá, ¿no? Porque esta es la única que está manchando lo que me está pidiendo corresponsalía. Dos subrutas o dos Trunk Group de terminación al 100%. Entonces, ¿qué retana voy a coger? Voy a coger este retana, ¿no? Retana al 100%. Entonces, como esta es la combinación que yo deseo, tengo que configurar este retana, el 3314. Entonces, yo regreso a la tabla 8 y aquí coloco el 3314. Y ya está. Y aquí está, 3314. Acá ya, incluso si ustedes quieren saber cuál fue el script que se agregó, está acá, ¿no? Script del ADD retana. Que esto ya existe, ya debió estar configurado. Y también está el script del SRTG, de la ruta, perdón, que también ya debe estar configurado. Y acá está el script del SRTG, que también ya debe estar configurado. O sea, todo esto ya está configurado. Ustedes solamente tienen que asignar el retana. Y si quieren saber quién es 100, porque de repente no tengo mucho dominio, quién es 100 y quién es 103, me voy acá al costado donde están los nombres de los triángulos. Esto ya es una tabla, está concatenada, simplemente hay una regla que le dice que si tú seleccionas 100 se va a colocar acá el nombre del triángulo 100. En este caso es Washington y el 103 es San Isidro. En este caso, por ejemplo, el 105, como vemos acá, ¿quién es? Es el triángulo de Ancash. Entonces, si en algún momento corresponsalía me dice quiero que la primera ruta de salida sea el TG100, el 103 y el 105, elegiría esta primera opción, 100, 103, 105. ¿Y quién es el retana que me permite hacer esa terminación? El 3135. Y si ese fuera mi caso, yo le coloco acá 3135. Y no tendría que hacer nada más. Hasta aquí no he insertado ningún comando, solamente estoy asignando valores a la configuración que voy a hacer. El Special Code, el SP
ABC, ¿no? Acá, básicamente, como acá está seteado SPSH, ustedes también tienen que colocar lo mismo. Que acá, por si se acuerdan, es la parte donde que yo le digo que este prefijo tiene que hacer query a la tabla del special DNC para que pueda borrar el 1977. Al ser nacional, le agregan los prefijos que ustedes, que de acuerdo a la información que les dan, tienen que colocar. En este caso, para los nacionales, si no me acuerdo, estamos colocando 6 y 9, ¿no? Mínimo 6, máximo 9. Eso también ustedes lo pueden deducir haciendo un list al prefijo, a algún prefijo que ya exista, ¿no?, en la tabla. Y ahí pueden sacar cuál es el mínimo máximo para la provincia que están buscando. Como referencia lo pueden sacar. Y el charging selection scope, que es un parámetro ya definido, que es el 0. De una vez que ustedes han llenado todos estos campos, y si se dan cuenta, la única revisión que tienen que hacer es el nombre del custom, que nada más es más que buscarlo o solicitarlo, y la selección del RTANA, que depende de lo que corresponsalía me diga. 541 al final. ¿Qué pasa si corresponsalía me dice, quiero que ahora el root es ese prefijo al que me defina 2 porcentajes? Va a ser ahora al 30. Que sea pues 70-30. 70 por Telefónica y 30 por el Transloop 100 y 30 por el Transloop 103. ¿Okay? En este caso es un reclutamiento al 100%, pero está dividido en 2 porcentajes. En ese caso hay que ir a esta tabla de aquí y hay que hacer el siguiente análisis. Primero, busco esas combinaciones. 70-30, ok, es lo que yo voy a usar. Hasta aquí está coincidiendo con todas estas asignaciones. Esta parte de AB la dejan así como está. Eso solamente es un parámetro que ayuda a hacer la discriminación. Busco 70-30 y luego, al igual que Italtel, el 70, ¿qué significa? Que el 70 va a tener 1, 2 o 3 o incluso 4 carriers de terminación. Todo eso depende de corresponsalía. Y el 30% también puede tener 1, 2, 3, 4 transos de terminación. Entonces, ¿cómo funciona esto? De 10 llamadas que vayan por este prefijo, 7 se van a ir a esta agrupación, a este CRTG o a esta agrupación de transloops, que pueden ser 4 o 5, y 3 llamadas se van a ir a esta otra agrupación, que también puede ser 3 o 4 transloops de salida. Eso ya depende de cómo se desea hacer el enrutamiento. Entonces, ustedes solamente tienen que verificar si les están pidiendo que sea 70-30 y exactamente que el 70 tenga este CRTG, el 41 y el 36. De repente esta parte no se me entiende bien. ¿Qué significa el CRTG 41 o el CRTG 36? Regresamos a esta tabla de acá, que es la asignación, definición de SRTG. No entiendo qué es un SRTG, acá está la definición. ¿Qué significa? La agrupación. Por ejemplo, el SRTG 36 dijimos, ¿no? 36. ¿Quién es el SRTG 36? Es este. ¿No? Es este de acá. ¿Y 36 quién es? Es el Transloop 104 y 103. ¿Qué quiere decir? De que acá este CRTG, el 3 llamadas se van a ir por la ruta 100
y luego va a tener la segunda ruta. ¿Qué significa 41? Me voy aquí, busco aquí SRTG 41, ¿quién es? 41. Zonas. 41 viene a tener la SRT, la terminación 104. ¿Y quién es el Transgroup 104? Es el Transgroup de Amazonas. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? De que 7 llamadas se van a ir por Amazonas y las otras 3 se van a ir por Telefónica y también con desborde a el Amazonas. Eso es lo que me dice esta combinación y eso es lo que está pidiendo corresponsalía. Que el 70% se vaya solamente por el Transgroup de Amazonas y el 30% que vaya por el Transgroup de Washington con desborde Amazonas. Una vez que, si corresponsalía le pide ese enrutamiento y ustedes se dan cuenta de que eso ya existe, que está acá, ya está configurado, ustedes ven que esto genera esta combinación, que es idéntica en estas dos tablas, ¿no? 70, 4Z, son idénticas. Y esto nada más es una regla que combina todos estos valores y genera un valor único. Al generar un valor único, se le está asignando el RTANA 3500. Entonces, ahora, la pregunta de repente es, una vez que tú tengas 3500, ya sabes cuál es el RTANA y no tienes más que regresar a tu tabla 8 y asignar aquí tu RTANA. ¿Quién es el 3500? ¿Necesitas configurar tu RTANA? No, porque ya está configurado. Si no estuviese configurado, tú no lo encontrarías acá. Todo lo que está acá ya asignado es porque ya ha sido configurado, ya existe. Nada más tienes que asignarle. ¿Qué pasa si en algún momento me pide corresponsalía una combinación que luego de yo buscar todas estas combinaciones, por ejemplo, miren acá, 75-25, que hace 100%, pero el 75% de las llamadas tiene que irse por el SRTG 1036 y el 25 por el 1070. Supongamos que me dan una combinación que no exista, luego de revisar todas estas, me dan una combinación que no exista, yo tengo que crearla. Entonces, ¿cómo la creo? Agrego acá la combinación, ¿no? De repente 75 25 y ya se va generando mi combinación, ¿ven? Luego quiero que vaya pues por el SRTG 100 y que vaya por el SRTG 400. ¿Por qué? Porque el SRTG 100 tiene 3 transgroups de Lima y el 400 tiene 2 transgroups de Telmex, pero quiero distribuirlos así, quiero que definir un RTANA que me permita hacer esa combinación. Al ustedes llenar esto que está en blanco, automáticamente ya se creó la combinación. Y acá al costado, ¿qué sale? NA. ¿Qué significa? De que esa combinación es nueva, no existe. Entonces, como es nueva y no existe, yo tengo que definirle un valor, porque es nuevo. ¿Cómo lo defino? Acá, matriz de combinación. Entonces yo copio esta combinación y es obvio que no la voy a encontrar aquí porque no existe. De haber existido lo hubiese encontrado. Lo que tengo que hacer es lo pego como valor. Ya está. Y esto automáticamente, ¿qué RTANA tiene acá al costado? El 3543. Entonces, este de acá ya se asignó. ¿Ven? Lo que había copiado ya se asignó con 3543. Eso quiere decir que yo ya tengo el RTANA. El RTANA que necesitaba. Le di un valor y automáticamente se llena solo. Y ya sé ahora que esta combinación nueva va a ser el RTANA 3543. Entonces, como es nueva, yo tengo que agregar ese RTANA como comando y tengo que agregar la ruta como comando. Entonces, ¿de dónde saco la ruta? Aquí está. 3543. Acá está el comando de ruta. Y se llena también automáticamente.
Se llenó automáticamente porque esto, cuando estaba como NA, así como acá, si está en NA, ya va a salir NA acá, porque no hay valor. Hay un valor erróneo, ¿no? Pero el momento que tú le asignas, automáticamente ya te aparece el comando. Lo único que tengo que hacer es meter este comando al source, porque este es el comando que agrega la ruta. Pero aparte de la ruta, tengo que meter el retana. Y acá está el comando. Este era la matriz de combinación, ¿se acuerdan? Que era el 3543, el retana 3543. ¿De dónde saco yo su comando? De aquí. Solamente agarro, como estas son reglas, copio y lo pego y ya está. ¿Ves? Y acá está el comando. Retana 3543 y ya tengo el retana. Entonces siempre que ustedes van a definir una ruta, le asignan, porque obviamente no existe. Ya. Como es nueva, ustedes tienen que definirlas. No hay otro camino. Entonces tienen que definir el retana y la ruta. Entonces, en el training que se dio al inicio, digamos, se explicó un poco, de repente no se entiende bien, cuál es el flujo, ¿no? Primero, se configura, se define el prefijo, luego defines al retana y luego defines a la ruta. Lo voy a colocar acá mejor, con una guía. Primero se configura siempre el el triángulo. Luego se configura el SR, la subruta. Luego se configura el SRTG. Luego se configura la ruta. Luego se configura el RSC, que este es más conocido como retana. Y luego el prefijo. Su ruta. Y luego está ya. Entonces, primero se configura en esta secuencia. Primero lo tenemos que configurar así, siempre. Entonces, los transgroups ya existen. Y lo más probable creo que eso lo configura telefonía. La subruta también. Lo más probable es que ya lo configure telefonía. Claro. Los SRTG, creo que no. Eso lo pueden configurar ustedes. Ya. La ruta, así como lo estoy indicando, lo tendrían que configurar ustedes, o telefonía. Eso ya depende de la asignación que ustedes van a, digamos, el trabajo de equipo que van a trabajar y las responsabilidades con telefonía. Pero digamos que esta es la secuencia. Primero se configura el triángulo, la subruta, y todos estos son parámetros de interconexión. Por eso que el encargado acá es quien hace la interconexión con el carrier. El SRTG ya tiene un concepto de asignación de ruta, la ruta, el retana y ya el prefijo como tal, ¿no? Entonces, siguiendo eso, nosotros que hemos visto en el retana, hemos visto cómo agregar el RT y luego el retana. ¿Qué pasa si yo quiero meter el retana primero en el comando y luego la ruta? Por más que el retana esté bien creado como comando, no te va a aceptar. ¿Por qué? Porque el retana está amarrando a la ruta. Acá lo voy a mencionar.
El R Tana es este, el 3542. Y la ruta es esta. Entonces yo no puedo definir un R Tana en el SOSWITCH si no primero defino la ruta, lógico. Es por eso que primero tengo que crear la ruta. Es por eso que si en algún momento ustedes digamos quieren saber la secuencia, es acá está, ¿no? Para yo poder crear el R Tana, ¿a quién necesito crear primero? A la ruta, porque el R Tana jala la ruta y la ruta menciona al SRTG y el SRTG menciona la subruta y la subruta menciona el triángulo. Es por eso que si yo quiero configurar la ruta, no lo voy a poder hacer si antes no he creado la subruta. Por eso lo he puesto así en esta secuencia, ¿no? Incluso si yo quiero meterle el prefijo y el R Tana no existe, no voy a poder configurar ese prefijo porque no hay un R Tana que yo haya creado anteriormente. Es por eso que está la importancia de esta secuencia, ¿no? Esta pequeña tablita les puede ayudar a eso cuando, digamos, tengan algunos inconvenientes. Entonces, siguiendo esto, yo acá agrego, siguiendo esto, la ruta y la subruta ya está definido. El SRTG también está definido. ¿Qué me falta? La ruta, el R Tana y el prefijo. Y acá yo ya estoy definiendo la ruta, el R Tana y el prefijo que lo estoy definiendo acá. ¿Eh? Esa sería la secuencia. Y con eso ya estaría el comando. No está, lo copias. Y ese es el comando. Ese es tu comando. Es tu prefijo, la tabla 8, que es la tabla 19177, tu prefijo 1977044, el formato que es nacional, lo que ustedes han llenado, el R Tana, que es el 3500 en este caso, el mínimo que es de dígito 6, el máximo que es 9, el charging case que le pusimos 0, y el Special DNC que es para que vaya a la tabla del SPDNC, está activado, ¿no? Y como descripción final, el comentario de a dónde pertenece este prefijo, ¿no? Que es un teléfono que pertenece a Claro Fijo. Entonces ahí ya estaría su comando. Y me equivoqué, uy no, me equivoqué. Listo. Agarras tu comando de rollback, ¿no? Y con este comando remueves el prefijo que has agregado. Entonces, en estos casos, esta es la forma como se debe manejar esta tabla, ¿no? Ahora, supongamos que ahora esta vez de la misma manera corresponsalía ya no me manda 2 combinaciones, me manda 3. Uno que sea 30%, el otro 30% y el otro pues 40%, ¿no? Para que haga 100%. Mediante esa lógica, lo que tengo que hacer es lo mismo. Pondría acá, uy, ahorita no existe, dentro del SOSWITCH no existe una combinación de 3. Pero si lo pidiesen, ¿qué es lo que tienen que hacer? 30, 30, 40. ¿Y qué SRTG? El SRTG que era un grupo de triangles. Entonces, acá nomás tengo que yo asignarle qué SRTG le voy a asignar, ¿no? Para efectos prácticos del ejemplo nada más, por ejemplo que sea el SRTG 3, 4 y 5. ¿Por qué? No. El 3, ¿quién tiene? El SRTG 3 va a terminar en las rutas de ATT USA, España y Orange. El 4, España, ATT USA y Orange. Y el 5, en España, Entel y Etelix. Entonces, como corresponsalía me impide eso, para 30% quiero que termine en 4 triangles. Le coloco el SRTG que yo he encontrado que cumple con lo que me han pedido. El 4 y el 5. Porque esos son los RTGs que me han pedido corresponsalía, ¿no? Ahora, acá nomás para hacer una pequeña nota, entiéndase de que
30%, ¿qué va a significar? De que de 10 llamadas, 3 van a ir por este grupo. ¿Pero quién es este grupo? Por el grupo 3, por así decirlo, SRTG. ¿Y quién es ese grupo? AT&T USA, España y Orange. ¿Y qué significa que 3 llamadas entren por acá? ¿Significa que una llamada va a venir aquí, la segunda a España y la tercera a Barcelona? No. De las 3 llamadas, las 3 van a ir por AT&T USA. En el momento que AT&T USA se llene, de esas 3 llamadas, si se llena, van a pasar a Telefónica España y van a ser terminadas esas 3 llamadas en Telefónica España. ¿Por qué? Porque este triángulo está lleno. Si los dos están llenos, de esas 3 llamadas van a pasar por esta tercera ruta, que es Orange. Así funciona esta asignación de SRTG. Para las otras 3 llamadas que vengan, ya no va a venir por acá, va a venir por esta combinación, porque esto es lo que yo le estoy diciendo. Las 3 primeras va a funcionar así, con este nivel de desborde. Las otras 3, la cuarta llamada, por ejemplo, la cuarta, la quinta y la sexta, va a venir por este triángulo, España. Y si España está lleno, recién va a usar la de acá. Y si este AT&T USA está lleno, va a usar la de Orange. Y así, bajo ese principio de desborde, funcionan estas asignaciones. Cuando está lleno y cuando se cae. Buena pregunta, sí. Cuando el trend loop no esté disponible, va a ocurrir esa secuencia de desborde. Que no funcione significa que no está funcionando la configuración del soft switch y habría un problema que tendremos nosotros que revisarlo, ¿no? Pero en condiciones normales ese es el funcionamiento que se tiene con los SRTGs o con los subroot group. Por eso su nombre es subroot group, que define un grupo de subrutas para hacer desborde. Entonces, una vez que yo lleno simplemente 30, 30, 40 y luego mi grupo de SRTGs, se genera una combinación. Si se dan cuenta, es la misma en los 3. Y esta combinación es la misma y es única. ¿Tiene un valor de retana? No, porque sale NA. Quiere decir que esta combinación nunca ha sido configurada, no ha sido definido. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo que ir a mi matriz de combinación para definirle un valor, porque no existe. Entonces, ¿qué hacía? Copiaba esta combinación y la pegaba como valor. Y ahí está. Y este valor, ¿qué retana libre tiene asignado? El 4100. Y automáticamente se llenó acá, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál es el retana que yo tengo que configurar para esta combinación? El 4100. Ok, ya tengo el retana. Entonces, para poder configurar el retana, ¿qué necesito primero? Me voy a mi guide of architecture y digo, para agregar mi retana, primero necesito la ruta y la subruta. Pero las subrutas ya existen, porque las he escogido de acá, ¿no? La 3, la 4, la 5. Son las subrutas que son los SRTGs, ¿no? Son los de acá. 3, 4, 5. Y esto ya existen, y estas combinaciones ya existen, ¿no? Acá están. Entonces los SRTGs ya existen. Yo no estoy eligiendo una agrupación que no exista. Estoy eligiendo una agrupación que ya existe. Entonces, no necesito crear esto, porque esto ya existe. Si esto ya existe, se supone que estos dos también ya debieron de existir, ¿no? Es obvio, lógico. Como esto ya existe, tengo que configurar mi ruta. ¿Y de dónde saco la ruta? Acá está, ADD root. Acá nomás lo voy a poner para que se vea cómo es el tamaño. Y lo voy a descifrar. ¿Qué dice? ADD ruta. ¿Cuál es el valor de la ruta? El 4100. Que es el valor que he asignado. ¿En qué modo vas a definir esta ruta? En SRTG. ¿Qué quiere decir? Subroot group. ¿Y esos subroot group en qué modo van a funcionar? Porcentaje, como se ve acá, ¿no? Ok, en porcentaje. ¿Y cuáles son las rutas? Las subrutas. La 3, la 4 y la 5. ¿Y cuáles son los porcentajes? Para el primer grupo, 30%. ¿Cuál es el porcentaje para el segundo grupo? 30%. ¿Cuál es el porcentaje para el tercer grupo? 40%. Nada más.
En el comando prácticamente está descrito lo que tú vas a hacer, ¿no? Y esa tabla solamente les va a ayudar si se dan cuenta al inicio, porque ya con la práctica ya ni siquiera necesitan usar esta tablita, ¿no? Ustedes pueden meter el comando directamente. La idea de usar la tabla nada más es para reutilizar el RTANA que alguna vez ya se creó, para no estar creando nuevos índices, y digamos ahorrar el consumo en la central. Lo que pasó en Italtel es que se llenaron las tablas. ¿Por qué? Porque se estaban, digamos, había una de estas combinaciones que se repetía como 20 o 30 veces y la terminación era la misma. Y estabas, digamos, usando 30 asignaciones para describir la misma terminación y no tenía sentido, ¿no? Pero debido a que era planta, no podrías darte el lujo de eliminarlo así nomás, ¿no? Es más análisis y es más difícil de borrar algo que ya está en servicio. Por eso la idea de esta tablita es que, como no, ustedes siempre la tengan actualizada y la manejen en una carpeta aparte, ¿no? Donde cada vez que alguno de ustedes tenga que agregar algo, configurar algo, el otro miembro de su equipo pueda revisar la misma tabla y saber que esa tabla ya, ya fue creada, ¿no? Y pueda reutilizarlo si lo necesita. Si cada uno maneja una tabla aparte, realmente tú eliges el 4100, pero de repente otro miembro del NOC ya lo usó, pero no va a estar reflejado en tu tabla nunca, ¿no? Entonces, la idea de esta tablita es que es una tabla compartida. Entonces, esa sería la forma de cómo ustedes, en el caso de tiene 3, que ser una tabla única. podrían, y esa misma tabla, usarla todos. podrían trabajar, ¿no? Usarla todos. Usarla todos. Supuestamente eso. En el caso del doble, si se dan cuenta, es el mismo que el triple, solamente que son 2. O sea, tiene que ser la tabla con su sistema de ellos. Jackson, ¿qué pasa si me dan una agrupación, por ejemplo, 510, 102, por ejemplo, me dicen, oye, quiero hacer una combinación de 1 y con el 200, que la segunda ruta sea 200, pero no hay. Ah, no hay pues. Si no hay, tienes que crearlo, no hay otra. No hay, como pueden ver. ¿Qué hago? De la misma forma, ¿no? Tengo que tener un index para crearlo. Como esta parte es la parte de las asignaciones de las SRTGs, aquí, entonces tengo que colocar aquí la asignación que yo quiero, ¿no? 1, 200, por ejemplo, y 300, porque no existe esa combinación. Una vez que yo tengo 100, 200, 300, copio esto para saber qué nombre va a tener, ¿no? Ah, y ese es el TG1. Copio este nombre. Ah, ya, 200 es claro. Y el 300 es Entel. ¿Okay? Ya sé entonces, solamente como referencia, que el Triangle 1, ¿quién es? Huawei TG1. El 200 es claro. Y el 300 es Entel. Es para una referencia nomás para que les pueda ayudar. Esto ya está creado, como les digo, estos valores salen de acá, del TG-list. Aquí hay una regla que lo que hace es que cuando tú coloques el transloop, jala esto. Como yo coloco 1, le estoy diciendo que jale el nombre. Entonces, en el momento que alguien configure un nuevo transloop, tienen que agregarlo acá, con su nombre, para que el día que ustedes asignen una ruta, les salga el nombre, si no, no les va a salir. Entonces, una vez que tú colocas tu combinación, 100, 200, 300, esta combinación que era la combinación de SRTGs, los grupos. Necesito el comando. Ah, ya, muy bien, acá están los comandos. ADD, SRTG. ¿Qué hago? Fácil. Lo copio. Y ahí está. Me equivoqué. Acá está tu comando de remove para removerlo si lo quieran remover. Y acá está. ¿Te lo pasa el enlace? ¿Y qué es eso? Fácil. Acá lo van a ver. ADD SRTG. ¿Qué cosa? Acá, bueno, acá le falta el index. Vamos a agregarle el index. Hasta aquí he definido la agrupación. Me falta el index. Ah, ya. No tiene, ¿no? Obviamente, pues es nuevo. Entonces le coloco el siguiente. Ya está. Y ese es el index. Este va a ser el index. Y acá también tendría que colocarle, como es único, como este es el SRTG, voy a tener que asignarle un RTANA al 100%. Entonces va a ser también el siguiente. 12.
Y acá también 12. 92. Ah, no, este sería el siguiente de este, ¿no? El 2506. 2506. ¿Ves? Y acá ya se autocompletó el comando del RTANA y la ruta. Y ya está. Entonces, ahora, quiero configurar. ¿Qué necesito? De hecho, el triángulo y la subruta ya debe existir. De hecho. Voy a asignar qué cosa. El SRTG necesito configurar primero. Ah, ya. ¿Dónde está el SRTG? Acá. Acá está, ¿no? ¿Cuál era el índice? 1216. Acá está, ¿no? Lo que yo he puesto. 1216. 1216. La definición del RTANA. ¿Y cuáles son las subrutas? El 1, la segunda subruta el 200 y la tercera el 300. ¿A qué nivel de porcentaje? 100%. Y para el segundo 100% y para el tercero 100%. ¿Qué significa eso? Eso ustedes no lo han seteado en ningún momento, ¿sí o no? ¿Pero qué significa? De que significa de que de 10 llamadas que vengan por el Clan Group 1 no va a pasar al Clan Group 2 si este no se llena al 100%. Y cuando esté a este al 100% no va a desbordar hasta que esté al 100%, no va a llegar al tercero. Eso significa eso. Es muy parecido al concepto de los desbordes, ¿no? Que se mencionó antes. Esta parte ustedes no lo configuran porque ya se sobreentiende de que ustedes están configurando un RTANA nuevo, un SRTG nuevo, que está al 100%. Y no tiene ni index, entonces le definen un index. Y ya está, ¿no? Luego que está es tu SRTG que debe agregar la ruta. ¿De dónde saco la ruta? Acá está, ADDRT. ¿Cuál es el índice? 2506. ¿De dónde lo estoy sacando? Acá. De la columna de RTANA. ¿Por qué esta es la columna de SRTG? La columna de RTANA. 2506. ¿Y a quién amarra? A un SRTG, ¿no? Como pueden ver acá. ¿Y a qué SRTG? Al 1216, que es el que está acá. ¿Y a qué porcentaje? 100%. Luego de la ruta que seguía, el RTANA. ¿Dónde está el RTANA? Aquí. ¿Y qué me dice el RTANA? El RTANA 2506, que es el mismo que el de la ruta, ¿no? RTANA 2506. Ojo, este valor no necesariamente tiene que ser igual a este, ¿eh? Son tablas diferentes. ¿Pero por qué es el mismo? Simplemente para manejar un orden, nada más. Pero puede ser cualquiera. Puede ser este RTANA 1, este puede ser 5000, puede ser cualquiera. Esto simplemente tiene el mismo por un orden, por un tema de orden. Porque el RTANA 2506, ¿a quién amarra? A la ruta 2506. Y esta ruta sí es este valor. Si acá yo puedo colocar tranquilamente el 10.000, por ejemplo. RTANA 10.000. ¿A quién va a amarrar? A la ruta 2506. Y esto va a amarrar a esta. Es por eso que si yo coloco 2507 y no he creado esa ruta, el SEO-Suite te va a decir simplemente no existe. No lo puedo configurar porque la ruta no existe. No puedo configurar, no puedo amarrar algo que todavía no lo he definido. Y te sale en rojo, ¿no? Y no te va a dejar meter el comando. Jackson, una consulta ahí. El rango de index para el RTANA y las rutas en el SourceSwitch, ¿de cuánto a cuánto está definido? Bueno, ahorita ampliamos las tuplas, creo, para 20.000 valores, para la ruta, 20.000 para el RTANA, pero es como capacidad total. Pero la asignación que se está dando aquí, obviamente no es de esos 2.000, 3.000. Acá es una asignación de un grupo de 500, 1.000. Y acá depende mucho ya de ustedes,
digamos, del plan que ustedes tengan de asignación, ¿no? Por ejemplo, de repente la tabla 4000, por ejemplo, Americatel la está usando el RTANA 4000 para unos enrutamientos especiales. Entonces, en el día que ustedes lleguen a 3999 y pasen a 4000, se van a dar cuenta que esto ya está creado. Y si tú lo listas nomás para ver por qué, no, a ver de qué se trata, ¿no? Lo listas para ver, te vas a dar cuenta que tiene un enrutamiento que no se va a parecer de repente a esto, a lo que está en la tabla. Entonces ahí será momento de conversar con telefonía y decirles, oye, necesitamos un nuevo rango libre que no esté configurado para poder seguir siguiendo digamos, este estándar, ¿no? Ya, o sea, el rango de retanas que tenemos es hasta el 3999 por el momento. Por el momento. Pero tranquilamente tú puedes ver en el SOSIS qué rangos tienes libres y reasignar, ¿no? Ponerte ahí en filita todo ese rango para que puedas seguir trabajando. Ya, el 4000 es el único que está configurado actualmente. Sí, que hasta el momento sí. Es más, nosotros hemos iniciado desde el 3000, desde el 2500 y 3000. ¿Por qué no desde el 1? Porque desde el 1 hemos iniciado las configuraciones para el proyecto que ahora se tiene que borrar. Porque es configuración, digamos, que ha servido para... Temporal, claro, temporal. Pero ahora tenemos que borrarla. Y es por eso que también se puede, la nueva asignación que puedan querer, puedan iniciarla desde el 1, 2, 3, de allí, hasta el 2500. Entonces ya es un tema ya de orden, ¿no? Del lado de ustedes, ¿no? Incluso no necesariamente, como digo, ¿no? Acá la ruta debe ser el mismo que este, ¿no? No se necesita ser igual para que funcione, puede ser cualquiera, solo por criterios por un tema de orden. Nada más es así, ¿no? Porque el día que haya que hacer mantenimiento dices, ah, ya la RTANA 2500. Sí, ese es el grupo de RTANAs del 100%. Ah, ya, porque mira, si se dan cuenta, está separado por grupos. Acá lo voy a hacer. 2500, 2501, 2502, 2504, 5, 6 y luego salta el 3000. 3003, 3004, 3200, 3300, 400 hasta 3500, ¿eh? Como el 3500 ya se estaba usando para otras cosas, hemos iniciado ahora un nuevo rango desde 2500 y hasta ahorita solamente hasta el 2505. El día que ustedes quieran ampliar, se va a seguir llenando esto. Pero ojo, 2500 y hasta el 3500. ¿Qué pasa con los RTANAs que son dobles? Estos. ¿Ves? Acá está el 3500 que en el otro lado se había detenido. Acá está el 3500 hacia adelante. Hasta ahorita se está usando hasta el 3543. Lo has dividido, ¿no? Pero tienes para poder seguir asignando a más valores. ¿Y cuál es la agrupación del 3? Otro rango. Del 4100, ¿no? Es por lo mío. Tienes del 4100 y ya bueno, tienes un montón, ¿no? Hasta ahorita no tienes ninguno, así que está libre. Está asignado nomás, pero está libre. Tendrá que ser la secuencia. Más tarde puedes agregarle un nuevo rango, 5000 y normal, no va a haber ningún problema. Claro, solo seguir el orden, ¿no? Solo es un orden nomás, o sea, la idea se lo ha puesto así para que puedan seguir un orden nomás, nada más. Pero ya el día que ustedes estén lobos en esto, ya realmente lo van a poder así manejar rápidamente nomás la tabla. Claro, ahorita por ejemplo has estado explicando enrutamientos por porcentaje. El último me parece que es un enrutamiento por desborde, ¿no? El último que estás explicando. En realidad todos son desborde, todos son desborde. Todos son desborde. Esta parte al 100% es cuando solamente tú dices, quiero que vaya solamente un grupo, un SRTG. Un grupo vaya, si no lo pongo en la pizarra mejor.